voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos contextos al senador del grupo parlamentario del PT Morena, Luis Humberto Fernández, a quien vamos a escuchar su opinión sobre la nueva ley de seguridad interior que será analizada esta semana en la Cámara Alta. Ya fue aprobada en el Congreso de la Unión, ahora va a revisión a la Cámara de Senadores. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le saludamos Juan Ceballos, Marcela Pámanes. Buenos días, qué gusto, el agradecido soy yo, estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, creo que ustedes han tenido una postura muy crítica frente a lo que es la ley de seguridad. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta ley? Mira, la ley tiene tres problemas fundamentales. El primero es que no resuelve nada. ¿Por qué? Porque al ser una ley federal y la Constitución establece de manera explícita que el ejército no podrá hacer labores de seguridad pública, entonces pues tampoco no te resuelve en primera instancia el problema legal. En segundo, es el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque al final del día nadie está pensando en sacar de golpe al ejército de las labores de seguridad, pero no estás resolviendo el problema de fondo, que es que en México no hay policías que persigan el delito. Y permíteme profundizar en esto. Hoy estamos viviendo la peor anomalía institucional en la historia de México, por lo menos de la revolución. Incluso cuando salió Porfirio Díaz del poder, entra un presidente, te acordarás, por poquito tiempo, se establece un gabinete y se establece el nuevo gobierno. Incluso en febrero de 1913, en la decena trágica, había un gabinete funcionando. Entonces, en un país incendiado, en un país tan agraviado, con violencia, con corrupción, no tenemos una sola autoridad titular que persiga los delitos. No tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal de electricidad. ¿Y esto qué tiene que ver con la ley de seguridad interior? Todo, porque el problema no es regularizar el ejército en las calles. El problema es que no hay ni policías, ni fiscalías confiables que persigan al delito. Entonces, pues esto es un acto tan inútil como ofensivo. Tercero, nadie de la gente que esté fuera de la nómina del gobierno está pensando en que esto sea una solución sana. O sea, esto no resuelve, no abona. Hoy varios medios consignan la Carta de Naciones Unidas, todas las organizaciones, todos los especialistas han planteado la evidencia de que como medida de emergencia no había otra cosa que hacer, pero como ruta de salida no existe la ruta de salida para la pacificación a través de tener al ejército en labores de seguridad pública. Lo que acaba pasando, y está más que documentado, es que el ejército empieza a tener los mismos vicios que las policías. Entonces ya tenemos, incluso la semana pasada, dieron cuenta de marinos secuestrando. Entonces no resolvemos el tema de las policías, entonces nos vamos a quedar peor, sin un ejército confiable como lo tenemos y sin policías. Entonces, pues esto nada más es una salida fácil, es una salida que no resuelve, es una salida muy peligrosa y que, bueno, al final del día nada más es una forma de taparle el ojo al macho, como se diría coloquialmente. Uh-huh. Creo que hay tres ejes que están muy bien perfilados. De hecho, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara, Angélica de la Peña, los ha señalado. La seguridad nacional por una parte, la seguridad pública por otra y los estados de excepción. Y en esto de los estados de excepción, pues hay analistas quienes ven en esta ley de seguridad, pues un estate quieto anticipado para las posibles manifestaciones que pudiera haber en 2018, dado lo cerrado que pudiera ser la contienda. Ah, sí, sin duda. Mira, a ver, ese es un punto muy importante. En este sentido, lo primero es que no se resuelve nada regularizando una situación atípica, una situación que de entrada no estaba pegada a la Constitución. Entonces no se resuelve nada. En segundo, el tema es que son problemas diferentes con atenciones diferentes. O sea, no es lo mismo a darle el tratamiento de enemigo, que es como alguien que haga un daño a la nación, a un delincuente. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues nos estamos orientando a un estado de guerra, pero lo que es peor, a una excepción permanente. Entonces, sí es muy peligroso sobre los ejes que plantea la senadora Angélica de la Peña, pero en el fondo
al final del día el tema es que es una ley muy peligrosa, es una salida muy fácil y no resuelve nada. Ajá, pero además es desgastante para la institución del ejército. Es desgastante porque antes, en las mediciones sobre la percepción que tenía el ciudadano frente al ejército, pues siempre salían muy bien calificados, porque pues el ejército participaba en los planes de emergencia, en la asistencia, inclusive en jornadas de alfabetización y demás. Pues ahora no, y entonces la percepción del ciudadano ha cambiado, si no drásticamente, sí de una manera importante en relación a la percepción que tiene de los miembros del cuerpo armado. Así es, mira, el ejército mexicano sigue siendo la institución más prestigiada del Estado mexicano, eso hay que decirlo, pero lo que sí es que es un desgaste innecesario y es un desgaste a todos los niveles, es un desgaste operativo, es un desgaste de recursos, tiene muchas implicaciones de diferente naturaleza. Entonces, el punto es exactamente al revés, es cómo a través de la construcción de policía se saca al ejército de la calle, no cómo buscamos mantener al ejército en la calle. Ese es el tema de fondo. O sea, estamos haciendo exactamente al revés de lo que se tiene que hacer, porque entonces, o sea, además hay una gran aberración. ¿Por qué sacar la ley de seguridad interior y no sacarlo de mando mixto, que es el modelo de policía? O sea, ¿tienes idea de lo aterrador que es que resolvamos primero seguridad interior y no resolvamos el modelo de policía? O sea, es verdaderamente agresivo, es ofensivo que no tengamos un modelo de policía y tratemos de hacerlo con una ley de seguridad interior que no es otra cosa más que la participación del ejército en labores de seguridad pública, contrario a lo que señala la Constitución. Claro. Estamos conversando con el senador del Grupo Parlamentario del PT Morena, Luis Humberto Fernández. Y hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental, y es que tal parecía que el término esto de prevención, antes las direcciones de seguridad pública tenían un carácter preventivo, es decir, anticiparse a los delitos. Hoy está totalmente olvidado el tema de la prevención porque están abocados a atrapar a criminales, a decir que con la aprehensión de estos criminales, pues el crimen puede bajar y nada más. Esto me parece sumamente peligroso. Sí, absolutamente, pero además es más grave en el sentido de lo que plantea. Mira, el tema de fondo es que no hay una estrategia de seguridad ni una estrategia de reconciliación y pacificación nacional. O sea, estamos tomando medidas aisladas. El tema de fondo es la debilidad del Estado mexicano para enfrentar a la delincuencia y construir un Estado de Derecho. No solo es el tema de que se ha abandonado la prevención, es que no existe la investigación. Mira, por ejemplo, ahora con el tema del nuevo sistema penal acusatorio, nosotros hemos constatado que hay estados donde no tienen ni siquiera dinero para el polvo para las huellas y se pide unas pruebas como si fuera CSI. En Guerrero, el CEMEFO, el forense, está tan saturado que ni siquiera pueden trabajar las otras oficinas de la Procuraduría. Entonces, el tema no solo es que ya se abandonó la prevención, es que revisa cuántas sentencias definitivas hubo el año pasado por delitos contra la salud y te vas a sorprender que son prácticamente inexistentes. Revisa cuántas sentencias ha habido definitivas de lavado de dinero y la verdad pues es que el tema es que no hay una procuración de justicia en México, no hay una investigación, pero y bueno, ya hablar de la prevención sería un lujo. ¿Cuántos delitos de los que consignan ustedes a diario en el noticiero, cuántas veces han dado a conocer la noticia de que tal persona que mató hoy fue sentenciada de manera definitiva? Se van a dar cuenta que es prácticamente nulo. De ese tamaño es el problema, y frente a esto salir con que la solución es la ley de seguridad interior es una insensatez. Uh-huh. Senador, nos queda solamente un minuto. Preguntarle, ¿hay violación a artículos de la Constitución en esta propuesta de ley? Sí, la Constitución es muy clara. La Constitución prohíbe la participación del ejército en actividades de seguridad pública. Entonces, es violatorio. No resuelve nada, ni le da marco jurídico al ejército, no resuelve nada. Es una pirotecnia. Bien, pues le agradecemos muchísimo este contacto y haber escuchado su voz.
Estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias.